Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cuántos están contentos esta mañana? Tarde ya, ¿sí? Bien, antes de continuar con la palabra de Dios, de lo que Dios quiere hablar a tu vida, quiero platicarte algo súper padre que está sucediendo, una muy buena noticia de Calvary Culiacán Este. Como sabes, Dios nos ha llamado no nada más a enseñar la palabra de Dios verso a verso aquí, sino a poder poner disponible a toda la ciudad una iglesia donde enseñe la palabra verso a verso y que sea bendición para muchas familias que están en gran necesidad. Ya iniciamos la iglesia en el sur, que ya está avanzando, gracias a Dios, y estamos ahorita en el proceso para iniciar la iglesia en el lado este de la ciudad. Es una gran noticia. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a continuar con esa enseñanza. Nos quedamos en una parte muy interesante. De hecho, Ramiro hizo la pregunta de la higuera la vez pasada. Hoy vamos a ver lo de la higuera. Vamos a entender exactamente a qué se refiere el Señor con esa higuera que no dio fruto. Pero para eso quiero platicarte de una mujer que estaba en el hospital. Una mujer que tuvo un infarto y estuvo cerca de la muerte. Y ahí en el hospital, cuando estaba cerca de la muerte, oró a Dios y le dijo: Dios, quiero saber si realmente voy a morir o no. Y Dios le respondió. Le dijo: no vas a morir, vas a vivir 40 años más. Entonces esta mujer, contentísima, dijo: voy a vivir 40 años más, quiero vivirlo de la mejor manera. Aprovechó que estaba en el hospital y se hizo una liposucción, se hizo una cirugía estética de la nariz, de las varices, se quitó 2 costillas, etcétera, etcétera, para quedar estupenda, dice, para mis 40 años. Cuando ya estaba todo listo, salió del hospital caminando feliz y una ambulancia la atropella y se muere. Entonces, cuando llega con Dios, le dice: ¿qué pasó? ¿No me dijiste que iba a vivir 40 años? Y Dios le respondió: sí, lo que pasa es que con tantos cambios ni yo te reconocí. Es un chiste, obviamente, pero muchas personas, dale que sigue, muchas personas aparentan algo que no son. No voy a hablar de las cirugías estéticas, tranquilos, pero sí voy a hablar de cuando queremos aparentar algo que no somos. ¿Estamos de acuerdo? Porque puede que alguien se vea muy buena persona, que ama a Dios, que ayuda a los demás, que es amable y paciente, pero a veces son solo caretas. Están fingiendo, no es la realidad, son unos frente a los demás, pero otros en sus casas, y no hay fruto genuino en sus vidas. La higuera habla de eso, de personas que solamente aparentan, pero no son realmente, hablando en lo espiritual, en lo interno. Entonces, tú ves una persona que dices: wow, pero la realidad de la persona es otra. No hay fruto en su vida, no hay un cambio genuino, no hay una evidencia de que conoce a Dios. Se llama que nada más está en una religión y puede aparentar frente a todos, pero allá en su casa su esposa y sus hijos conocen quién realmente es esa persona y no tiene nada que ver con Dios. ¿Estamos de acuerdo? De eso habla la higuera, y por eso es un tema súper interesante, porque Juan 15:2 dice: todo pámpano, o sea, tú y yo, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, la voluntad de Dios es que des fruto. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios es que des fruto, es decir, que permitas que Él cambie tu vida y haya evidencia que tienes a Jesús en tu corazón, más allá de una religión, como una realidad. ¿De acuerdo? No queremos las higueras sin fruto, porque eso solamente es algo religioso, y estamos llenos de religión en este mundo. Queremos personas que verdaderamente tengan evidencia interna de que Jesús ha cambiado sus vidas, y que den fruto, que den un cambio, un avance, una bendición a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Juan 15:8 dice también: en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dale a la que sigue. El título de hoy, si estás tomando notas, es esterilidad espiritual. Esterilidad espiritual. Y vamos a estar en Marcos 11, 12 al 14 y 20 al 21. Vamos a empezar en Marcos 11. Marcos 11. Si no traes Biblia, por favor, alza tu mano si no traes Biblia, para que te den una hoja con los versículos. Déjala levantada hasta que te den la hoja. Y si traes Biblia, por favor, ábrela en Marcos 11.
El título de hoy es esterilidad espiritual y vamos a tratar de evitar eso. ¿Ya tienen todo su Biblia o sus hojas? Si no trajiste Biblia, te animamos a que traigas Biblia el próximo domingo para ir juntos en la enseñanza. Bien, vamos a leer juntos el versículo 12 al 14 y nos vamos a brincar y leemos el 20 al 21, porque la parte que nos brincamos ya la vimos el domingo pasado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, dice así el 12 al 14 y luego 20 al 21. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, hablando de Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Aquí vemos entonces que el Señor Jesús se encuentra con la higuera, una higuera que tenía hojas, va a buscar fruto porque tenía hambre y resulta que no tenía frutos. Entonces Jesús la maldice y le dice: nunca nadie coma más de ti fruto. Al día siguiente, la higuera está seca desde sus raíces y Pedro se sorprende y le dice a Jesús. ¿Sí está clara la escena? Tú puedes decir: ¿qué significa esto? No te me adelantes. ¿Qué significa esto de la higuera? ¿Qué significa que Jesús le habla a un árbol? Y la gran pregunta de Ramiro es: ¿pero por qué la maldice si no era tiempo de higos? Esas preguntas pudieras tener en tu corazón. Bien, primero quiero decirte que las higueras eran fuentes de alimento, y como estaba en el camino, era una higuera pública, cualquiera podía comer de ella, por eso Jesús se acercó. También es importante que sepas que los higos normalmente crecían junto con las hojas. Es importante que lo entendamos. Una higuera normal, si tiene hojas, tiene higos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué sucedió aquí específicamente? La higuera tenía hojas antes de tiempo, ¿ok? La higuera debe haber tenido hojas hasta el verano, hasta junio. Estamos como en abril. Entonces, al ver la higuera que tenía hojas, lo más lógico es pensar que esa higuera se había adelantado a las demás y tenía fruto. ¿De acuerdo? No era tiempo de higos, pero esa higuera ya tenía hojas, por lo tanto ya debía haber tenido frutos. Entonces por eso Jesús va y se acerca para comer. Aparte de eso, las higueras antes de dar fruto daban unos pequeños brotes indicando que iban a dar fruto en el verano. Y esta higuera no tenía ni eso. Entonces, la clave aquí es que la higuera aparentaba algo que no tenía. Si tú la veas de lejos, esta higuera tiene higos porque tenía muchas hojas, y los higos vienen normalmente con las hojas. Es decir, el problema era que tenía hojas, pero no tenía higos. Las hojas decían: aquí hay higos, pero no había higos. Entonces, no era lo que aparentaba ser. ¿Está claro eso? Jesús lo sabía, los discípulos sabían, cualquier persona de ahí sabía. Si esa higuera tiene hojas, tiene higos. Se sorprendieron de decir: se adelantó a la estación, como muchos cultivos a veces pasa. Aquí pasa también con el tomate, con el pepino. Quien trabaja en eso sabe. A veces se adelantan a la temporada. Pensaron que era lo mismo, entonces se acercas, pero no tenía higos. Entonces este árbol fue maldecido porque profesaba tener fruto, pero no lo tenía. Es decir, no proporcionaba lo que su apariencia prometía. Entonces, obviamente, Jesús sabía, él lo sabe todo, él sabía que no tenía fruto. Lo estaba dando una lección sobre aparentar, pero no ser de verdad, y aplicaba a sus seguidores y también a Israel. Jesús ya sabía que no tenía fruto, obviamente, ¿verdad? Pero se acerca para mostrar una enseñanza a nosotros y a Israel. Israel en la Biblia es representado por una higuera. ¿Cuántos sabían eso? Por si no lo sabías, Israel en la Biblia se representa por una higuera. Entonces Jesús estaba diciendo en dos maneras. Una,
el pueblo de Israel, Jesús se acercó al pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo rechazó porque no había fruto en ellos, no había una realidad de Dios, era solamente algo religioso. ¿Estamos de acuerdo? Pero igual también sus seguidores, sus discípulos o sus seguidores más bien, que muchas veces aparentas que hay fruto en tu vida, pero realmente no lo hay. Solamente son caretas, solamente son apariencias. Entonces, el árbol fue maldecido por su pretensión en las hojas, no por su falta de fruto. ¿Sí está claro eso? Miren lo que dice Mateo 7:15 al 20. Si no lo alcanzas a leer, te lo leo. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por sus frutos qué? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Si tú quieres realmente saber si alguien es un hijo de Dios, que ha sido salvo, que nació de nuevo y que es genuino en Dios, ve sus frutos. No veas sus talentos, sus dones, su carisma, su actividad religiosa, ve su fruto, el fruto en su vida. Por eso no es tan difícil. Quien es engañado es porque realmente está ciego a propósito. Si tú quieres realmente confiar en que una persona es un hijo de Dios genuino, ve su vida real, su vida práctica, su vida diaria, y vas a ver ahí un fruto. Vas a ver una diferencia, una evidencia de que hay vida en él, un cambio, un avance. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está hablando inclusive de los falsos profetas, o sea, de los líderes que enseñamos y que son falsos. Tú puedes decir: ese hombre es un falso profeta. ¿Cómo puedes saber eso? Por sus frutos. Ve su vida, tiene una vida doble. Por un lado está al frente de la iglesia y dice muchas cosas bonitas, pero por otro lado no vive lo que está diciendo. No habla de perfección, habla de una evidencia genuina de que es un hijo de Dios, un cambio en él. ¿Sí está claro eso? Entonces, con esto hay una gran enseñanza, porque muchas veces los falsos han confundido al pueblo de Dios o han sido piedra de tropiezo a los que no son cristianos, y en vez de llegar a ser salvos dicen: no, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Hay falsos hermanos, hay falsos maestros, hay falsos profetas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo vas a poder saber la diferencia? El fruto. Así de sencillo, una palabra: el fruto. Cuando Jesús dice aquí en el versículo 14, Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Está hablando de ese fruto que significa evidencia de vida, resultado de una vida cambiada, prueba de que el Espíritu de Dios está en ti. Obviamente, si das fruto es porque hay vida en ti. ¿Estamos de acuerdo? Nadie de aquí puede provocar el fruto. Nadie, por más que se esfuerce, puede hacer un cambio, porque solamente Dios puede cambiarte desde adentro. ¿Verdad que sí? Cuando ves a una persona que deja de ser adúltero y que llora su pecado y realmente deja a las mujeres, le pide perdón a su esposa y es fiel a su esposa toda la vida, hay un cambio en él, ¿verdad? Hay fruto en él. Una persona que deja el vicio, que deja la pornografía, que deja el egoísmo, que deja cualquier situación que estaba destruyéndolo, y ves un cambio genuino, no puedes negarlo. Es alguien real. Dios está en él. No importa cuántos argumentos puedas presentar a favor o en contra. Ese cambio genuino en la persona te confirma que Jesús es real y que Él es un hijo de Dios que ha sido transformado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es fruto, y por sus frutos los conoceréis. Tenemos un problema hoy en día en las iglesias, que decimos: no, es que no hay que juzgar a nadie. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces ves personas que tienen dobles vidas, incluso que están aquí al frente y dicen: no, es que el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. No, señores, es cierto, nadie es perfecto, pero es muy diferente que alguien peque aisladamente a alguien que practica el pecado, que realmente no ha habido ni un cambio en su vida antes y después de Jesús. Entonces ha sido algo falso, algo de careta solamente. ¿Estamos de acuerdo?
El fruto es lo que determina quién eres. Y mira el versículo 20, ¿qué pasa con la higuera? Vieron que la higuera se había ¿qué? Secado desde las raíces. Un cambio verdadero empieza en el corazón, en tus raíces. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ya nos queda claro entonces qué representa la higuera y que el fruto es lo que realmente determina si eres un hijo de Dios o no, si hay vida en ti. Entonces, queremos evitar al máximo el ser estériles espiritualmente, sin cambio, sin evidencia, sin fruto. Entonces, vamos a ver en lo que sigue 3 maneras de evitar la esterilidad espiritual. 3 maneras de evitar la esterilidad espiritual. En este mismo pasaje nos va a llevar a ello. Entonces, por favor, dale la que sigue. Vamos a leer del 22 al 24. Mira lo que sucede después, es algo súper impactante. Después de que Pedro le dice, mira, Señor, se secó la higuera, dice el 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Wow, eso está súper profundo, que Dios me dé gracia para explicarlo. Pero lo primero que Jesús dice, cuando Pedro le señala la higuera estéril y seca y maldita, ¿qué le dice Jesús? Ten fe en Dios. Esa es la primera manera de evitar la esterilidad espiritual. Convicciones profundas. Convicciones profundas. Eso es lo que significa esa palabra fe, que ahorita la voy a definir. Pero si tú quieres realmente tener fruto en tu vida, tienes que tener convicciones profundas. Creer de verdad en tus raíces, en tu corazón, que honestamente consideras y tomas para ti lo que la Biblia dice. Si no caminas en esa dirección, nunca vas a cambiar y nunca va a haber fruto en tu vida. Y conozco a muchísimas personas que han escuchado la Biblia toda la vida y no tienen convicciones profundas y son los mismos siempre y no cambian. No nacen de nuevo porque necesitas honestamente creer. De hecho, dice Romanos 10, para iniciar, dice que si confesares que en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en ¿dónde? En tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el primer fruto de un hijo de Dios, la salvación. Pero tienes que creer en tu corazón, convicciones profundas, que realmente crees lo que la Biblia dice y no nomás algo intelectual o por arriba, sino que honestamente estás creyendo lo que la Biblia dice para que nazcas de nuevo. Cuando dice tened fe en Dios, significa convicción, confianza, tomar para sí. Y en el 25 dice, y no dudare en su corazón. Dudar significa vacilar, titubear y retirarse. Jesús hace las 2 comparaciones. ¿Quieres ser una higuera estéril, seca y maldita? Duda, titubea, retírate de la verdad. ¿Quieres ser una higuera con fruto? Un hijo de Dios bendito, tienes que tener convicción, confianza, tomarlo para ti seriamente. ¿Ves la diferencia? En esta situación de convicción radica si tienes fruto o no tienes fruto. Qué interesante. Que es a través de creer una convicción profunda lo que te va a llevar a eso. Ahora, tengo que explicar esto. Jesús le dijo ahí en el 23, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que le dice, lo que diga le será hecho. Obviamente, estamos ubicados delante de un monte. ¿Alguien se acuerda qué monte es? El monte de los olivos, así es. Entonces Jesús le está diciendo, cualquiera que le diga a ese monte, quítate y échate al mar, si no dudare, le será hecho. Wow, dices tú, órale, entonces ¿cuántas montañas quieren arrancar y quieren mandar al mar? ¿Verdad que sí? Y luego aparte dice en el 24, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y vendrá. ¿Lo leíste? Ok, antes de que se me vayan por otro lado, quiero decirles que esto no es una fórmula para obtener tu milagro, como mucha gente lo toma fuera de contexto. Es que dice, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Entonces quiere decir que si yo creo y pido esto, lo que sea, si tengo la fe suficiente, lo voy a conseguir. Ese es un buen de enseñanzas guiadas en esa dirección y es totalmente errónea. Nunca va a ser así. Obviamente, yo te voy a explicar por qué. No es cualquier cosa. Cuando dice tener fe, esa palabra fe tiene un contexto en la Biblia, ¿de acuerdo? Y por ejemplo dice Romanos 10:17, la misma palabra fe. Así que esa fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Entonces vamos a aterrizar correctamente. Sí, todo lo que ores creyendo en tu corazón, no lo dudes, vendrá. Creer significa creer lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? No es cualquier cosa. No voy a decir, yo quiero que se dé esto en mi trabajo, voy a creer para lograrlo. Entonces quiere decir que a través de mis esfuerzos de fe consigo todo lo que quiero. Entonces quiere decir que yo soy Dios, porque yo puedo hacer posible todas las cosas. ¿Verdad que no? No. Esa palabra fe se utiliza en un contexto bíblico y es creencia profunda en lo que está escrito en la Biblia. Todavía no. Bueno, ya si quieres ponlo. Es que ya si quiere ir Memo, por eso me trae acarrereado. Ese tipo de fe del que estamos hablando es una fe genuina que cree la verdad de Dios, su poder y busca cumplir su voluntad. ¿De acuerdo? Entonces sí quiero dejar en claro que el contexto de esa palabra fe significa creer lo que Dios dice, no lo que yo quiera. Creer lo que Dios reveló en su palabra, no lo que yo invente. ¿Sí está claro eso? Porque si no, entonces nos hacemos magos. Y yo quiero conseguir todo lo que quiera y voy a creer para conseguirlo. Esa enseñanza no es bíblica. Entonces, cuando dice del monte, ¿a qué se refiere? Si tú le dices a este monte que se quite, arráncalo y échalo al mar. Jesús nunca hizo eso, ¿verdad? Es que existe algo aquí que tienes que entender. Cuando hablaba del monte, darle que sigue ahora sí. Era una manera de hablar popular en esa época para un problema insuperable. Jesús dijo que mientras nosotros creemos, Dios superaría cualquier obstáculo en nuestras vidas. De hecho, había un dicho ahí en Jerusalén que le decían a ciertas personas un quitamontañas o un quitamontes. Era alguien con mucha fe, con mucho entendimiento, que podía explicar las cosas difíciles y los misterios, resolvían problemas difíciles que se ilustraban con grandes montañas. Entonces Jesús está diciendo esto: si tienes un gran problema, pero tú realmente crees en Dios, que Él está contigo y crees en su palabra, entonces vas a poder mover ese problema en tu vida, ese obstáculo en tu vida. ¿Sí está claro eso? Para que no vayan a salir de aquí y vayan al Cerro La Chiva y oren y declaren y quieren quitar el Cerro La Chiva, ¿verdad? Que no va a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Se refiere a eso. ¿Sí está claro a lo que se refiere? Si no, al final puedes hacer preguntas. Entonces te pregunto en esta mañana: ¿tienes un gran problema como una montaña que no puedes mover en tu vida? Si tienes un gran problema en tu vida como una montaña que no puedes mover, entonces recuerda las palabras de Jesús. Y dice también en Marcos 9:23, que ya lo vimos: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Una vez más, la palabra creer en el contexto bíblico. Creer significa creer la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. ¿Estamos de acuerdo? Bien, quiere decir entonces que creer, y no existe límite alguno para un creyente más que el límite de la voluntad y propósito de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú realmente puedes entender este libro, estudiarlo, escudriñarlo y tener convicciones profundas en este libro, tu vida va a dar fruto. Las montañas se van a mover en tu vida y vas a ver lo imposible que se dé en tu experiencia de vida. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere. Entonces, si deseas dar fruto en tu vida, un cambio genuino, un avance, necesitas creerle a Dios profundamente, desde tus raíces. ¿Estamos de acuerdo? Tuve más un amén, pero espero que sea así. Entonces, necesitas creer en Jesús como el Hijo de Dios, hacerlo tu Señor y creer en tu corazón todas sus palabras. Si tú realmente, honestamente crees lo que está escrito aquí, tu vida va a dar fruto. ¿Cuántos creen en este libro? ¿Profundamente? ¿Están dispuestos a dar su vida por lo que dice este libro? ¿Te fijaste cómo se fue? Amén, 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 amén.
Y allá unos grillos nomás escuché atrás. Honestamente, lo que este libro dice, le apuesto mi vida y mis hijos a lo que este libro dice. Eso es fe, convicción profunda. Y no estar jugando, sino simplemente tomarlo en serio. Todo lo que dice este libro, ¿estás seguro? Sin dudar, lo que sea. Bien, eso es una convicción profunda. Vamos a seguir leyendo, por favor, del 25 al 26. Palabras de Jesús sigue diciendo: y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Lo leíste? Yo sé que aquí voy a empezar a pisar callos. Pero lo que está diciendo el Señor Jesús aquí, si quieres otra vez lee conmigo el 26. Si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará vuestras ofensas. Ese es un gran principio, una gran enseñanza. Pero lo que está diciendo es esto: cuando tú estás orando, si tienes algo contra una persona, perdónalo. Es decir, tu fe realmente tiene que tener un impacto en tu vida. No es algo nada más religioso, algo que está fuera de tu vida, sino realmente no haya una contradicción. ¿Cómo puede ser que estés diciendo, sí, Señor, perdóname por mis pecados, te amo, pero a qué lo odio? No hay contradicción, no hay coherencia, hay una contradicción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una convicción profunda siempre va a llevar a un impacto genuino en tu vida. Va a pasar algo en tu vida, vas a tomar decisiones en tu vida diaria. Si tu fe no afecta tu realidad, no impacta tu realidad, no tienes más que religión. Tiene que haber un cambio, ¿estamos de acuerdo? Y aquí el Señor Jesús se va a un cambio súper profundo y delicado para muchos de nosotros: perdonar a los demás. Entonces, esa es la segunda manera de evitar la esterilidad espiritual. Un impacto genuino. Un impacto genuino en tu vida. Que tu fe verdaderamente tenga ese impacto. Entonces, una convicción profunda siempre impactará la realidad de la persona. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que es muy difícil esto. Cuando estés orando, dice el 25, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, una falta de fe no es el único obstáculo para dar fruto. El rehusarse a perdonar o el guardar amargura también puede estorbar. Aquí dice que si tú tienes algo contra alguien, perdónalo. Es decir, si alguien te ofendió, no tienes que ir con él y decirle te perdono. No, simplemente es perdónalo. Libéralo de esa deuda que tiene contigo. Cuando tú ofendes a alguien, hay otro pasaje en la Biblia que dice que si estás orando y te acuerdas que le hiciste algo a alguien, deja ahí tu ofrenda y ve y pide perdón a alguien que tú ofendiste. Pero cuando tú eres ofendido, como en este caso, perdona. Es decir, no puede ser que seas un hijo de Dios que ha sido perdonado y no quieras perdonar. Entonces tu fe realmente no es una fe genuina que ha impactado tu vida. No es una convicción profunda. No hay fruto en ti. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre hay una relación entre misericordia horizontal con misericordia vertical. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, si Dios te perdonó, no tienes derecho de negar perdón. Yo sé que hay casos muy delicados, no sé si aquí esta mañana haya, donde ha sido ofensas muy, muy profundas. Pero, ¿cuánto le hemos ofendido tú y yo al Señor en toda nuestra vida? Y nos ha perdonado todo. No tenemos posición para decir, no te perdono. De hecho, hay una historia de un rey, que había un hombre que le debía miles de monedas de plata a este rey. Entonces este rey lo mandó traer y dijo, hey, págame lo que me debes. Es que no tengo, perdóname, y lo metió a la cárcel. Pero este hombre le rogó por su esposa y sus hijos y que lo perdonara. Entonces el rey tuvo compasión de este hombre y lo perdonó.
Dijo, está bien, te perdono lo que me debes, te puedes ir. Cuando este perdonado salió de con el rey, se encontró a un amigo de él que le debía 100 monedas de plata. Y le dijo, págame lo que me debes. Y igual el otro le dijo, sabes que no tengo, discúlpame, perdóname. No. Y lo agarró del cuello, lo estranguló y lo metió a la cárcel hasta que le pagara las 100 monedas de plata, cuando él debía miles y fue perdonado. Entonces, cuando los demás se dieron cuenta, le dijeron a este rey, y este rey lo mandó traer y le dijo lo siguiente: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Que obviamente fue mucho mayor lo que le perdonó. Y luego sigue diciendo, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esto es bíblico. Está en Mateo 18, 23 al 35. ¿Te das cuenta que muchas veces nos ofende a alguien y no queremos perdonar? Tenemos amnesia espiritual. No recordamos todo lo que se nos ha perdonado a nosotros. Siempre cuando estamos en una consejería de matrimonios y hay un honesto arrepentido pidiéndole perdón al otro y el otro diciendo, no lo voy a perdonar porque es demasiado el daño que me hizo, y se resiste a perdonar, no puede ser eso. Una persona que realmente ha nacido de nuevo, que va a heredar el cielo, es una persona que no puede rehusarse a perdonar, porque ha sido perdonado por miles de monedas de plata. No puedes negar perdonar 100 monedas de plata. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de concientizar a la persona y de que pueda abrir sus ojos y decirle, mira, ponte a recordar cuántas veces te ha perdonado el Señor de todas las cosas que has hecho, de todos los pecados más profundos y más escondidos y más perversos que has tenido. El Señor Jesús te ha perdonado. Compáralo con lo que te hicieron a ti. No veo que tengas tus manos heridas porque fuiste a una cruz. No, pues no. Entonces puedes perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso, el perdón a los demás, es un fruto en la vida de un hijo de Dios. Es una evidencia de que hay vida en esa mujer o en ese hombre. Porque la única manera que pueda perdonar es que Dios lo haya cambiado. ¿Verdad que sí? Hay personas que dices tú, no, me impresiona, me sorprende cómo pudiste haber perdonado a esa persona. Solamente Dios puede hacer eso, al recordar lo que Él nos ha perdonado a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, algunas veces un corazón duro que no perdona es más grande que cualquier monte que quieras arrancar. ¿Verdad que sí? Un corazón duro que no desea perdonar. Entonces, ¿deseas tener fruto y que tu vida sea transformada por Dios? ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitas permitir que tus convicciones profundas en la palabra de Dios te lleven verdaderamente a rendirte al Rey Jesús y a hacer lo que Él te pide, incluso si es algo tan difícil como perdonar al que te ofendió. Siempre la convicción profunda te va a llevar a un impacto genuino. Cuando tú ves una vida que solo tiene una fe de iglesia, esa persona no es un hijo de Dios, no ha nacido de nuevo y solamente tiene apariencias y tiene religión y caretas, pero no un cambio genuino, una evidencia de que es un hijo de Dios. Cuando ves a alguien que su vida está siendo transformada y cambiada y va avanzando, aunque sea lento, quiere decir que hay vida en él, ¿verdad? Hay fruto en él, hay un cambio en él. Y el perdonar a los demás es uno de los primeros frutos de un hijo de Dios. ¿Habrá alguien en tu vida que te rehuses a perdonar? ¿Habrá alguien que te haya ofendido de tal manera que consideras que no merece perdón? Si has pensado así, voltea al cielo y pregunta si tú merecías el perdón. Pregunta si lo que te han hecho a ti se compara con lo que tú y yo le hemos hecho a Jesús. Y te ha perdonado todo, todo, todo sin reservas. No hay manera en que te puedas rehusar el perdón. Vamos a terminar leyendo, por favor, del 27 al 33, ahí en el capítulo 11, versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén
Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué pasa aquí? Jesús vuelve a Jerusalén, al templo. ¿Qué fue lo último que pasó en el templo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Exacto. El día anterior había volcado las mesas, había corrido a los que vendían y había dicho cueva de ladrones, ¿verdad? Entonces, cuando regresa al templo, los líderes, los que se vieron ofendidos, se acercan y les hacen una gran pregunta a Jesús. ¿Qué pregunta era? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? O sea, ¿quién te dio autoridad para venir y poner orden aquí y volcar las mesas y correr a los que estaban vendiendo? Jesús, en vez de contestarles directamente, les hace otra pregunta para probarlos. Y les dice: ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Los puso en una encrucijada. Porque si ellos decían sí era de Dios, como Juan habló de Jesús, él les iba a decir: entonces ¿por qué no creíste en mí? O ¿por qué no crees en mí? Si dicen que no, que era de los hombres, el pueblo estaba en contra de ellos y ellos querían controlar al pueblo. Entonces, como estando en encrucijada, dijeron: no sabemos. No quisieron aceptar, no quisieron rendirse a Jesús. Entonces Jesús les dijo: tampoco yo les digo. Esto nos habla de la tercera manera de evitar la esterilidad espiritual: rendición absoluta. Rendición absoluta, es decir, rendirte a la autoridad de Jesús. Entonces, cuando Jesús les dice la pregunta: ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios?, se refería Jesús dale que sigue. Juan 1:34, cuando Juan el Bautista escribió y dijo: yo le vi, hablando de Jesús, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hablando cuando Juan bautizó a Jesús. Entonces, los puso en esa encrucijada. Autoridad, atrás, por favor, significa derecho, poder delegado. Entonces, los líderes religiosos estaban diciéndole a Jesús: ¿quién te dio derecho de venir y volcar las mesas? De venir y correr a la gente. Obviamente, Jesús estaba en su casa. Es su casa, ¿verdad? Él tenía todo el derecho y toda la autoridad de hacerlo. Por eso los puso en esa prueba, a ver si ellos reconocían su autoridad y podían rendirse a Jesús. Entonces, dale 2 veces, por favor. No. Ahí. Si Juan en verdad era de Dios, entonces él tenía razón en cuanto a Jesús, y Jesús era por lo tanto el Mesías. Si lo que Juan dijo era cierto, entonces Jesús tenía toda la autoridad y ellos debieron haberse rendido a Jesús. Por eso respondieron: no sabemos. Entonces, si quieres dar fruto en tu vida, debes de reconocer la autoridad de Jesús como máxima autoridad, Él y su palabra en ti. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dice Juan 15, ahora sí la que sigue: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Tienes que estar pegado a Jesús y obviamente rendido a su voluntad para que tu vida pueda dar fruto. Si deseas dar fruto, experimentar a Dios realmente y que tu vida sea transformada, necesitas reconocer al Señor Jesús y su palabra como la máxima autoridad en tu vida. Te pregunto, ¿Jesús y su palabra es la máxima autoridad en tu vida? ¿Seguros? Significa que lo que haces en tu vida lo vas a hacer de acuerdo a lo que este libro dice. Todo lo que haces en tu vida de acuerdo a lo que dice este libro. Tus decisiones, tus pensamientos, tus acciones, tu manera de vivir, tu manera de trabajar, tu manera de estar con tu familia, de acuerdo a lo que este libro dice. Si tu inclinación es correcta, entonces tu vida va a dar fruto sin dudar. ¿Estamos de acuerdo? Quiero terminar con este versículo.
Lucas 13, 6 al 9, si no lo alcanzas a leer, te lo leo. Es otra parte que habla de una higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. 3 años tiene viniendo el Señor a esta higuera a buscar fruto y no lo ha hallado, de acuerdo a esta parte. Él dijo: la voy a cortar y la voy a echar al fuego. El viñador que está, que la sembró, el que la abona y la cuida, le dice: dale chance 1 año más. Si da fruto, excelente, y si no, pues ahora sí la cortas. Eso habla de personas que están viniendo constantemente a la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios, pero no la creen profundamente, no la toman para sí, no se rinden a Jesús. Y entonces no hay fruto en su vida, tienen solamente apariencias. Llegará un día que serán cortados y enviados al fuego si no tienen una convicción genuina y profunda por Jesús. Que por cierto, la iglesia tiene poquito más de 3 años. Cuando yo lo leí dije: caray, no estará hablando menos a nosotros. Y tenemos 1 año más. Obviamente es una broma. Entonces, mira el versículo 12 para terminar. El versículo 12 para terminar. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿tuvo qué? Hambre. Tuvo hambre. Y el 13, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces te pregunto hoy, ¿qué si Jesús viniera a tu vida hoy hambriento de ver fruto en ti? Otra vez. ¿Qué si hoy Jesús viniera a tu vida hambriento de ver fruto en ti? De ver una evidencia, algo real, un cambio, un avance, que honestamente algo está sucediendo en ti y no eres el mismo. ¿Hallaría fruto o serías una higuera solamente con hojas? 3 maneras de evitar la esterilidad espiritual: convicciones profundas, impacto genuino y rendición absoluta. Bien, ahora sí, preguntas. Del texto, ¿alguien tiene alguna pregunta algo que no le haya quedado claro? Es súper importante que el texto te haya quedado claro, porque es el texto inspirado por Dios. ¿Alguien tiene una pregunta del texto que no te haya quedado claro? Es el momento de hacerla. ¿Todos? ¿Seguros? Bien. Entonces, yo quisiera orar por ustedes y orar por las personas que Dios ha estado pidiéndote que hagas algún cambio en tu vida para que des fruto. Porque muchas veces decimos: sí, Jesús es mi autoridad máxima, pero a la hora de la hora queremos hacer las cosas que nosotros queremos y no lo que Dios nos está pidiendo. Como por ejemplo, rehusar a perdonar a alguien. Estamos hablando de algo realmente práctico, honesto y sincero, donde va más allá que simplemente palabras. Honestamente, ¿Jesús es la autoridad en tu vida? ¿La autoridad máxima? Sí. ¿Y por qué no rehusamos a hacer lo que Él nos está pidiendo que cambiemos? Para poder avanzar y dar fruto, y entre ellos perdonar a alguien. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Dios, que es tan clara en nuestras vidas y que siempre nos desafía y nos confronta. Señor, mi oración es por cada higuera que está aquí, Señor. Que seamos higueras llenas de hojas y de higos, Dios. Que demos fruto realmente, que no seamos solamente apariencias, sino que verdaderamente seamos personas con convicciones profundas en tu palabra, Dios, que impactan nuestras vidas y transforman nuestras vidas, nuestra realidad, y estamos rendidos totalmente a ti y no tenemos reservas, sin reservas, Dios, rendidos a ti. Yo te pido por cada persona que está aquí, Dios, bendícelos, Dios.
Señor, si hoy vinieras a esta iglesia buscando fruto, mi oración es que lo encuentres en todos nosotros. Mi oración es que puedas ver en nosotros que somos honestos, sinceros, que aún no somos perfectos, pero que hay un avance honesto, Dios. Que verdaderamente odiamos el pecado y te amamos a ti. Y aunque hemos caído a veces, nos hemos arrepentido. Y hay una necesidad profunda y genuina de ti, Señor. No podemos vivir sin ti, Señor. Y Dios, si hay alguien aquí que se rehúsa a perdonar, ayúdale, Dios, con esta palabra, para que pueda experimentar la libertad y la plenitud y la sanidad que tú tienes para ellos, Dios. Así como estás, abre tu corazón al Señor. Si no hay fruto en ti, no sigas así. No sabes cuándo el Señor Jesús vendrá por ti. Vendrá a buscar fruto en ti. Toma decisiones hoy de creerle seriamente a Jesús y su palabra, de rendirte honestamente a Él y de hacer las cosas como Él dice y buscarle de corazón. De nada te sirven las apariencias, de nada. Pero tú que eres un hijo de Dios honesto y sincero, avanza, da fruto, toma decisiones que el Señor te ha estado mostrando. Y si esa es perdonar a alguien que no has querido perdonar, no dejes pasar más tiempo. Olvídate de los sentimientos, si los sientes hacer o no. Toma la decisión hoy y dilo ahí donde estás: yo perdono a tal persona. Yo entiendo que yo he ofendido al Señor muchísimo más y Él me ha perdonado y no tengo derecho ni posición para negar el perdón a nadie. Independientemente de cómo me sienta, yo decido perdonar. Decido cancelarle la deuda que tenía contra mí por lo que me hizo y dejarlo en las manos de Dios. Hazlo ahora, para que puedas dar fruto, para que puedas sanar, para que puedas avanzar y no te esté arrastrando esa cadena más. Hazlo ahora. Esa persona que te ofendió, entrégasela al Señor. Independientemente si la persona se arrepiente o no, tú perdónala y entrégasela hoy, para que puedas avanzar. Mientras tú oras a Dios, si aún hay personas aquí que no han nacido de nuevo, es decir, realmente no hay una realidad de Dios en ti, no te has arrepentido de tus pecados honestamente y le has entregado tu vida a Jesús, hazlo ahora. Haz una realidad lo que dijimos hace rato, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero hazlo de corazón y públicamente. Si no lo has hecho y lo quieres hacer ahora, alza tu mano ahí donde estás y con eso me estás indicando: yo necesito a Jesús y quiero entregar mi vida y quiero nacer de nuevo y ser perdonado. Me arrepiento de mis pecados y me rindo a Él. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer por primera vez hoy? Alza su mano ahí donde está para orar por ti. De esto depende tu eternidad, de verdad. De esto depende tu vida o la muerte espiritual. Es algo serio. ¿Habrá alguien aquí que no lo haya hecho, que lo quiera hacer hoy? Alza su mano ahí y vamos a orar.